limpia. El Señor, en medio de esta situación, es soberano y damos gracias a Dios porque en su voluntad pues ellos han pasado el COVID de manera asintomática y a simple vista no tienen ningún síntoma, no le ha quedado ningún síntoma, siguen siendo pecadores y tenemos que seguir orando por ellos para que Dios les salve en su voluntad y en su soberanía, pero queremos dar las gracias, tanto mi esposa como yo, por las oraciones y también porque Dios, en medio de esto, pues sorprendentemente ha hecho que tanto Clementina como yo, pues no suframos el virus y que hayamos sido negativos, aun cuando hemos estado con ellos todo el tiempo. Así que os damos las gracias por las oraciones que habéis hecho en favor de cada uno de nosotros como familia. Y si recordáis, la última ocasión que tuve el privilegio de compartir la palabra de Dios, estuvimos estudiando cuáles eran los propósitos de la Iglesia. Y vimos los 3 propósitos por los que Cristo estableció su Iglesia y que por tanto debían de ser los propósitos de una Iglesia bíblica. Veíamos en primer lugar cómo la Iglesia está para glorificar a Dios. En segundo lugar, para edificar a los creyentes, y veíamos la importancia de congregarnos. Y en tercer lugar, veíamos que la Iglesia existe para proclamar el mensaje del Evangelio. Para aquellos que no estuvisteis, sabéis que la predicación está en nuestro canal de YouTube de la Iglesia. Y siguiendo con este pensamiento acerca de los propósitos, me gustaría que en esta mañana estudiásemos el propósito por el que hemos sido salvados. Para la próxima vez que tenga la ocasión de predicar, terminar con el propósito por el cual vivimos. Para ello, en esta mañana vamos a estar en un versículo que es muy conocido por todos, que nos enseña de manera eficaz y directa cuál es el propósito o los propósitos de la salvación, cuál es la razón por la cual hemos sido salvados y por qué Dios en su gracia nos salva. Para ello vamos a abrir la palabra del Señor en la carta que Pablo escribe a los romanos, en el capítulo número 8, el versículo 29. Y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 30 para ponerlo en el contexto de este pasaje. Dice así Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30, un pasaje conocido por todos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Como decía, esta es una porción muy conocida e importante de las Escrituras. Ha sido una porción de la Biblia que ha sido objeto de estudio por parte de los eruditos y que ha hecho que muchas personas se pregunten y debatan acerca de la salvación y de si un creyente puede perder la salvación. Es algo triste, ¿verdad? Pero es un asunto que incesantemente está bajo el debate, inclusive a hoy en la actualidad, y lo ha estado por los siglos de la Iglesia. Ha sido un asunto que ha dividido el cristianismo, este pasaje, en 2 grupos típicamente conocidos. Por un lado están los calvinistas o reformados, y por otro lado los arminianos. Por un lado está la creencia de que la salvación es eterna y por tanto no se puede perder la salvación, y por otro lado está la creencia de que la salvación no necesariamente es eterna y puede ser perdida por el pecado. Sin embargo, la palabra de Dios es abundantemente clara en el asunto de la seguridad, repito, de la seguridad
de la salvación del creyente. Queridos hermanos, la salvación no se pierde. Y una persona que ha sido genuinamente salvada persevera hasta el fin y nunca, repito en mayúsculas, nunca puede perder su salvación. De hecho, estos 3 versículos que acabamos de leer presentan la afirmación más clara y poderosa de la seguridad de la salvación en todas las Escrituras. Estos versículos garantizan que todos aquellos que genuinamente son salvos entrarán en la gloria final. Y es por eso que el versículo 28 comienza aclarando esta garantía y dice: y sabemos, fijaros versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que somos hijos de Dios, es decir, aquellos que amamos a Dios, aquellos que hemos ido a Cristo en fe, Dios hace que todas las cosas, estoy parafraseando el versículo, es decir, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas neutrales, todas las cosas sin importar lo que sean para bien. Este versículo, queridos hermanos, este versículo 28, no se refiere, como muchas veces se malinterpreta en la sociedad, en mensajes que aparecen por el Facebook, por el Instagram, por Twitter o en otros evangelios, para señalar que todo nos va a ir bien. Este versículo no significa que al creyente todo le va a ir bien. Y yo os pregunto, ¿acaso el creyente no sufre? Ninguno de los que estamos aquí no hemos pasado a lo largo de nuestra vida por dolor, no hemos pasado por sufrimiento en mayor o menor medida. ¿No sufrimos? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que todas las cosas ayudan a bien? Este bien al que se refiere este versículo 28, Pablo, movido por el Espíritu Santo, se está refiriendo a la gloria eterna, no a los bienes temporales, no a nuestro bienestar humano en esta vida terrenal, sino que se está refiriendo a la eternidad con nuestro Señor. Por tanto, queridos hermanos, el primer propósito por el que hemos sido salvados es para llevarnos a la gloria eterna. El primer propósito por el que Cristo murió en la cruz es llevarnos a la gloria eterna. Este pasaje, al contrario de lo que muchas veces se malinterpreta, no habla de nuestra vida terrenal. No habla de lo bien que nos va a ir, de lo bien que le va a ir al creyente en el trabajo, en las empresas, en los estudios, en la salud o en las relaciones sociales, sino que este pasaje nos habla de la eternidad y de la gloria eterna. Fijaros en el contexto inmediato, en el versículo 23 de este mismo capítulo, dice la palabra del Señor, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, es que esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por tanto, la sección entera de este pasaje está hablando de esperanza. Está hablando de la esperanza que el creyente espera que va a ser revelada en cada uno de nosotros cuando estemos en la gloria eterna. Por eso dice el versículo 18, fijaros, pues tengo por cierto que que lo bien que me va a ir, no, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La redención del cuerpo, la adopción como hijos, que es algo que todavía está por delante, es algo que anhelamos y es cuando estemos en la gloria eterna. Por eso en los versículos justo del 23 al 25 y dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El creyente, queridos hermanos, espera la eternidad. Ese es el bien, cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Ese es el bien al que se refiere en el versículo 28. Y Dios está haciendo que todas las cosas, como he dicho, sean buenas o cosas malas, cosas neutrales, operen en conjunto al final. ¿Para qué? Para producir nuestra gloria eterna. Esa es la promesa del versículo 28. Y vemos por qué Dios está haciendo eso. La respuesta se encuentra al final del versículo 28. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Y el propósito de Dios no es otro. Y esta es la esperanza que tiene el creyente, de llevarnos a la gloria eterna. Estamos seguros, queridos hermanos, para siempre, que Dios lo determinó de esa manera, que el Hijo lo va a asegurar, que la salvación no se puede perder. Es por ello que ahora entendemos el versículo 34, ¿verdad? Que está un poco más abajo y dice, ¿quién es el que condenará? Y dice, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y el versículo 26, justo antes de este pasaje, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cristo, queridos hermanos, y el Espíritu Santo interceden por nosotros, asegurando nuestra salvación. Ya que la voluntad de Dios, como hemos leído en el versículo 28, es que aquellos que son salvos sean llevados a la gloria eterna. Y el Hijo y el Espíritu están intercediendo, están asegurando para que se cumpla este propósito divino. ¿Qué propósito? Como digo, llevarnos a la gloria eterna, la vida eterna. Por eso dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, fijaros cómo termina, a estos también glorificó. Ese es el plan. Ese es el propósito de Dios. Esa es la voluntad de Dios para con cada uno de sus hijos. Estos versículos nos señalan el propósito, ¿verdad? Dicho propósito es la razón por la que Dios está haciendo que todo opere en conjunto para llevarnos a la gloria eterna. Como he dicho, el Hijo intercede, el Espíritu intercede, con la única meta de que el creyente viva la eternidad. Y cuando estudiamos estos versículos, tenemos que hablar de la predestinación. Fijaros, dice versículo 29, porque a los que antes conoció, predestinación, también los predestinó. Y dice luego también el versículo 30, y a los que predestinó, a esto también llegó. Y la predestinación, queridos hermanos, es una verdad bíblica que nuestra mente vasta, nuestra mente finita y nuestra mente insignificante no puede llegar a entender con nuestra razón humana.
Podría estar todo el día intentando explicar, podría estar toda la semana, todo el mes, predicando e intentando explicar la predestinación de Dios con sus hijos, y no vamos a poder entenderlo, ya que solamente podemos entender la predestinación por la fe, ya que no podemos entender la mente de Dios por nuestra naturaleza de pecado. La predestinación son verdades divinas que nuestra mente no puede entender, al igual que otras muchas cosas que hay en la palabra del Señor. Por ejemplo, por fe, como un ejemplo solamente, Dios siempre ha existido. Dice la palabra del Señor que Dios no tiene ni principio ni final, y nuestro raciocinio humano, nuestra mente pecaminosa, no puede pensar algo que no tenga un principio, pero sin embargo la Biblia afirma que Dios es infinito, no tiene ni principio ni final. Eso ocurre con la predestinación. Es algo similar. Nuestra mente no puede entenderlo. Nuestra mente está manchada por el pecado. Y no podemos intentar ser soberbios e intentar definir todas las cosas conforme a nuestra capacidad y conforme a nuestro raciocinio. Cuestionar la sabiduría de Dios, cuestionar la justicia de Dios, cuestionar el amor de Dios, cuestionar el que Dios defina al hombre como responsable, cuestionar el castigo de Dios en contra del hombre por ejercer su decisión de rechazar el Evangelio, cuestionar a Dios por cualquiera de estas cosas es meramente una manifestación de nuestra mente ridícula en términos de insignificante y soberbia. No podemos entender a Dios. Únicamente la fe nos puede dar esa paz y creer estas verdades bíblicas. No obstante, vamos a intentar explicar la predestinación. Y vamos a irnos por un momento a Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice la palabra del Señor en Efesios, antes de la fundación del mundo. Eso significa que antes de la creación, antes de Génesis 1:1, antes de que algo fuera creado, antes que el espacio existiera, antes de que el tiempo existiera, antes que de la materia existiera, cuando solo estaba Dios, ni siquiera los ángeles. Dice la palabra del Señor en Efesios, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y da la razón también, ¿verdad?, que está acorde con lo que hemos visto antes. Para que fuésemos salvos del pecado, dice. No, fijaros, dice, para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Y dónde que más dice? Delante de Él. Otra manera de decir eso es que fuimos salvados ¿para qué? Para estar en su presencia. De nuevo vemos como el propósito por el que hemos sido salvados es llevarnos a la vida eterna, a la gloria eterna, a vivir una vida eterna. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, fijaros, para hacernos absolutamente santos y completamente irreprensibles en su presencia. Por eso dice el versículo delante de Él. Por tanto, si queremos entender la predestinación, en primer lugar debemos de entender esto. Y es muy importante. Dios no escogió el comienzo de nuestra salvación, sino que Dios determinó el fin de ella. Fijaros, Dios no nos escogió para salvarnos, sino que nos escogió ¿para qué? Para llevarnos a la gloria eterna.
En otras palabras, Él nos escogió para llevarnos a la salvación, para la alabanza de su gloria, de su gracia, para llevarnos a la vida eterna. Por tanto, queridos hermanos, y pensamos y apliquemos esto, si nos perdiésemos a lo largo de nuestro camino como creyentes, si la salvación se perdiese, la gente, las personas perfectamente podrían decir que su gracia no fue suficiente. ¿Por qué? Porque como hemos visto, Cristo nos salva para la alabanza de su gloria. Si la salvación del Señor viene y se va, es ganada y es perdida, va de aquí para allá, hoy sí, hoy no, no sería una alabanza, no sería una gracia, para alabanza de su gloria. Por eso, queridos hermanos, el creyente tenemos la seguridad de que somos salvados para estar en su presencia por toda la eternidad y nada, repito, y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Y por tanto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que todas las cosas son para bien, como hemos leído. Fijaros, todos conocemos en Efesios capítulo 8, versículo 10, los versículos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y termina y dice, no por obra para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice el versículo 7? Ese ya no nos acordamos tanto. El versículo 7, fijaros, dice la palabra del Señor justo antes de ese pasaje, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. El versículo 7, queridos hermanos, es fundamental para entender esto. ¿Sabes por qué nos salvó? Como hemos visto, para llevarnos a la gloria, la cual está, ¿dónde? ¿Qué dice el versículo 7? En los siglos venideros. ¿Y qué va a hacer? Dios derramar todas las riquezas sobreabundantes de su gracia y su bondad en cada uno de los creyentes. Por eso dice el 8, porque por gracia habéis sido salvados. Queridos hermanos, al contrario de lo que mucha gente anuncia y predica, no somos salvos, simplemente sería algo simple, ¿verdad?, para que Dios nos ayude temporalmente en esta vida. Esto sería muy poco, ¿verdad? Eso sería insignificante en toda la eternidad, si lo vemos en perspectiva. Esta vida terrenal, 80, 90, 100 años, aquellos que más viven, no es nada, nada, es un abrir y cerrar de ojos en comparación con la eternidad. Dios no te salva para darte lo mejor en esta vida. Esta vida no es nada en comparación con la eternidad. No por ser cristiano dice, bueno, coge el versículo ese Romanos 8:28 y todo me va a ir bien, vas a tener todo lo que quieras. Eso sería un falso evangelio. Sino que hemos sido salvados, ¿para qué? Como dice el versículo 7, para disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, ¿dónde? En la eternidad. Y debido, como dice el versículo 8, que no es por obras, el ser salvo, no es por obras tampoco el mantenerse salvo. Es por la gracia la que nos salva, es la gracia de Dios la que nos mantiene y es la gracia de Dios que nos lleva a la eternidad. Esta es la razón por la que tenemos confianza en nuestra salvación eterna, porque es el plan perfecto de Dios en su gracia y no depende ni de tus obras, ni depende de tu mente finita. Y ahora entendemos, ¿verdad?, la predestinación, porque dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dice que para él son locura. No las puede entender
Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué necesitamos? No necesitamos. ¿Por qué somos predestinados? Porque toda la salvación depende de forma exclusiva de Dios. Porque el ser humano sin Dios no puede entender las cosas de Dios, lo dice Corintios 2:14. Entonces, si no entiende las cosas de Dios, no se puede salvar a sí mismo, porque no tiene esperanza en hacer cosas, en hacer algún esfuerzo, porque no entiende que necesita ser salvo. La salvación es predestinada porque no es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Dice Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, fijaros, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y fijaros cuál es la voluntad del Padre, versículo 39, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. La salvación no se pierde, queridos hermanos, sino, de nuevo, el propósito por el que hemos sido salvados, que lo resucite en el día postrero. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para llevarnos a su gloria eterna. Porque nosotros, por nosotros mismos, y esto es el Evangelio, nada podemos hacer. Vamos a volver de nuevo a Romanos, capítulo 8, 29, y vamos a ver el segundo propósito por el cual hemos sido salvados. Dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ahora entendemos esto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dos propósitos de la salvación. El primero, llevarnos a su gloria eterna. El creyente debe de esperar, ansiar, desear estar en la presencia de Cristo. El segundo propósito por el que hemos sido salvados es ser conformados a la imagen de Cristo. Fijaros que dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él no nos predestinó, como decía, para determinar el comienzo de nuestra salvación, sino siempre para el fin de la misma. Y el segundo propósito es ser conformados a la imagen de Cristo. Cuando estemos en la eternidad, seremos semejantes, y repito, seremos semejantes, no igual, porque entonces sería un Cristo politeísta, no, seremos semejantes, no iguales a Jesucristo. Por eso dice luego la Biblia en el versículo 29 que Él será el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de la salvación, al contrario de lo que yo mismo hubiera podido responder, no fue primordialmente librarnos del infierno, no fue llevarnos al cielo para que pudiéramos estar en una nube y disfrutar de un gran tiempo por toda la eternidad. Eso es cierto, que nos libra del infierno, que nos lleva al cielo, pero es algo secundario. El propósito de la salvación no fue para que pudiéramos ir al cielo y vivir en una mansión ahí arriba, como la gente le gusta pensar, con piscina. Y de nuevo el propósito no fue que pudiéramos caminar en la Nueva Jerusalén, una ciudad en forma de cubo, transparente, de oro, con joyas, como describe la Biblia. Y es cierto que vamos a estar allí, que vamos a andar por la Nueva Jerusalén, pero ese no es el propósito. El propósito de la salvación tampoco fue que una persona pudiera vivir en un gozo eterno en el cielo. Y es cierto que vamos a estar así.
El propósito de la salvación, según la palabra del Señor, es que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Todo lo demás va a ser una realidad que vamos a disfrutar y que vamos a gozar de la bendición de estar junto con nuestro Señor y Salvador. Pero el propósito es que seamos hechos a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? El plan de Dios en la salvación fue que los salvos sean como el Hijo. El perdón de pecados es un beneficio maravilloso. El quitar nuestra culpa, el darnos paz, gozo, amor, todo eso es una realidad que anunciamos y predicamos y creemos de la salvación. Pero la meta de todo eso es hacernos semejantes a Cristo. ¿Qué implica esto? Que la salvación, me gustaría que esto quedase claro, no es simplemente una confesión en un momento determinado y ya está. Luego digo que soy creyente, pero no vivo como un creyente. Dios no te llama, Dios no te conoce, Dios no te predestina desde antes de la fundación del mundo y te pone en stand-by. Todos entendemos esto, como cuando la tele se apaga y aparece así fotos, por lo menos en nuestra tele, y dice, bueno, yo ya te he salvado, y te dice, ahora vive de cualquier otro modo, ahora vive como cualquier otro hombre sin Cristo. Esto no es. La salvación no puede terminar solamente con la justificación. Dios no te justifica y ya dice, bueno, te dejo para que de alguna forma u otra llegues a la gloria. Esto es falso, queridos hermanos. Esto es dar falsas esperanzas a las personas que no tienen a Cristo. De esa manera estamos contribuyendo por no ofenderle a su perdición, queridos hermanos. Lo que estas personas necesitan es a Cristo, necesitan ser salvos, porque la voluntad de Cristo, como hemos visto, es llevarnos a la gloria eterna y después ser conformados conforme a la imagen de su Hijo. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué significa el ser conformados? Literalmente significa tener la misma forma. Y esto realmente es inconcebible, ¿verdad? Que podamos ser igual o semejantes a Cristo. Pero es el plan de Dios. ¿Cómo es posible que Dios vaya a hacer eso? Por el poder que Él tiene. Dice la palabra del Señor que Él tiene poder para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y aquí me gustaría hacer un inciso, porque muchas veces he leído mucho, a mí me han atormentado, pero quería hacer un inciso, un paréntesis en esto. La palabra del Señor nos dice que vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, el día en que Dios nos llame a su presencia, ¿cómo tengo que ser enterrado? Si dice la Biblia que voy a ser conforme a la imagen de Cristo, mi pregunta que muchas veces me han hecho incluso, ¿puedo ser incinerado? ¿O mejor enterrado? ¿El creyente puede incinerarse? Porque si me quemo, mi cuerpo va a quedar hecho ceniza y además en muchas ocasiones esa ceniza se esparce al mar o a otros lugares y la pregunta es, ¿cómo es que el Señor va a encontrar todos los pedazos al final para que Él me pueda dar el cuerpo glorificado? A mí me lo han preguntado. Yo siempre le he dicho, no te preocupes. Si somos incinerados o somos enterrados en una tumba, al final vamos a tener el mismo problema, porque va a haber desintegración. Dios tiene poder. Él creó el universo entero ¿de qué? De la nada. Por eso Dios, queridos hermanos, nos concederá una forma como el cuerpo glorioso de Jesucristo. Seremos semejantes al Hijo independientemente de cómo seamos enterrados. No depende de nuevo de nosotros, depende del poder infinito de Dios. ¿Y qué es conforme a la imagen de su Hijo? Significa que vamos a estar en el cielo con 33 años, que vamos a tener pelo largo, que bueno, a mí ya me va faltando,
que nos va a llegar al hombro, que vamos a tener barba. Si esto fuese así, ¿verdad? Las mujeres no estaríais tan atractivas como en ese aspecto, ¿verdad? No serían buenas noticias. ¿Qué se refiere? Entenderme la broma. Se refiere que cuando habla de hacernos semejantes a Cristo, es hacernos semejantes en su santidad, en su condición de irreprensibilidad, en su justicia y en su perfección espiritual. La Biblia afirma que tendremos un cuerpo como el cuerpo glorificado de Jesús. Sabemos que el cuerpo de Jesús en la resurrección fue visible, que podía ser tocado, que Jesús podía hablar, que podía comer, que podía transportarse de manera sobrenatural, que podía vivir en el tiempo y en el espacio, dentro y fuera de él. Pero también sabemos que él fue perfecto y sin pecado. Vamos a hacer esta imagen de Jesucristo. Santos y sin mancha, como decía Efesios, capítulo 1, versículo 4. No seremos Jesucristo, lo digo de nuevo, no vamos a ser iguales, idénticos. Lo mismo que Matías no es idéntico a su padre, sino que llevaremos la imagen de Jesucristo. Como de alguna manera Matías lleva algo de la réplica de su padre. La verdad bíblica y por lo que estamos hoy aquí es que Cristo, ¿qué se hizo? Se hizo hombre. Se hizo uno de nosotros para que nosotros, fijaros, podamos ser conformados a Él. Esto es algo increíble. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. El segundo propósito es hacernos semejantes a Cristo. Esto es lo que tuvo Dios en mente antes de la fundación del mundo. Esto es lo que Dios tuvo en mente cuando por su gracia nos salvó. Y esto es exactamente lo que va a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere hacer como Cristo? Para que haya muchos hermanos, entre los cuales Cristo sea el primogénito. Fijaros el final del versículo 29. Primogénito significa primordial, no en cronología, sino en preeminencia. En la Biblia el primogénito era el hijo más notable, el que heredaba todo, el que tenía todos los derechos, el privilegio y los honores. Necesariamente no era el primero en nacer, sino el que tenía la posición de preeminencia. Este es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que aquellos redimidos se congregaran en torno a Cristo, que sean una realidad conforme a su imagen y lo vieran a Él como el preeminente. Y de esta manera, siglo tras siglo, por toda la eternidad, lo alabemos, honremos y glorifiquemos. Y vamos a ser hechos conforme a su imagen, porque de esa manera vamos a reflejar nuestra semejanza a Él. Vamos a tener una relación íntima con Cristo, pero Él será el primordial. Cristo va a recibir la alabanza, la honra, la gloria, y lo único que le podemos dar es porque hemos sido conformados a la imagen de Él. La única justicia que tendremos es la que Él nos ha dado. La única belleza y magnificencia que tendremos será porque tenemos su imagen. El punto central de la historia de la redención es la gloria de su Hijo. Y voy terminando, esta es la razón por la que aquí en esta vida, antes de que lleguemos al cielo, el propósito de nuestra vida es glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer por la eternidad. Y la próxima vez veremos el propósito que me toque la predicación por el cual somos salvos, por el cual vivimos. Y es darle la gloria a Cristo. Esta es la razón por la que adoramos a Cristo. Esta es la razón porque a pesar del frío, a pesar de la pandemia, no estamos pasando nuestro tiempo en otras cosas, sino que venimos para dar la gloria
a Cristo, siendo nuestra guía la palabra de Dios. Esta es la razón por la que no venimos y tratamos cosas triviales, no buscamos el entretenimiento, no nos centramos en el hombre, sino que hemos sido redimidos, somos elegidos desde antes de la fundación del mundo y queremos darle la preeminencia a Cristo y su palabra. Por eso se predica a Cristo y su palabra. Y hasta que llegamos a ese punto, que repito, estar seguro que aquellos que hemos sido salvados vamos a ir a la eternidad, proclamamos el Evangelio, proclamamos a Cristo, el único que nos puede salvar. Solamente en Cristo hay salvación. Y mientras tanto, tomo prestadas las palabras de Pablo a los filipenses, que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios lo va a cumplir, ese propósito. Y como dice el versículo 30, dice: a los que predestinó los llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Dios, en su soberanía perfecta, llama al pecador, lo justifica por la obra de Cristo en la cruz. Cristo pagó nuestros pecados, pagó la culpa que cada uno de nosotros merecíamos, siendo nuestro sustituto. Y porque Él nos ha justificado, tenemos vida eterna. Fijaros que la palabra del Señor dice que nos glorificó. Si hoy estás aquí, no tienes a Cristo. Si no has creído por fe en la obra de Cristo en la cruz, acude a Cristo. Cree en Él como tu Salvador y Señor de tu vida. Y vas a tener dos cosas seguras: vida eterna en la gloria de Cristo, y vas a ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Estos son los propósitos con los que Cristo nos eligió. Y nada ni nadie nos puede quitar. Como he dicho antes, prosigamos a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.